hardcore del más puro calibre. Estoy cansado de las modulaciones en la música japonesa. No hay una sola canción que no hayamos escuchado en el canal que no tenga una modulación. Basta. Chao. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez a una banda que nos ha recomendado un leal miembro de este canal, así que muchísimas gracias Whiplash por esta recomendación que la ha sugerido a través de nuestro canal de Discord, que si no formas parte del mismo puedes ingresar con el link que está debajo en la descripción, y la ha sugerido también para que la escuchemos en vivo en Twitch, que te dejo por acá el enlace para que puedas acceder a nuestros streams en vivo. Así que vamos a escuchar a la banda Ko Ju-nie, si es que lo estoy pronunciando correctamente, con su canción Give It Back, que dice de la siguiente manera. Un piano. Piano súper japonés. Bellísima voz. Dos acordes nada más por ahora. Coros. ¡Ah, esa cadencia! Ay, y vamos a ingresar al estribillo. Bellísimo esto cómo ha comenzado. Fíjate que tiene un inicio muy japonés con un piano. Claramente uno dice, bueno, están cantando en japonés y hay un piano. Esto es música para anime. No sé si es de un opening, un ending o de no tiene nada que ver con un anime, pero claramente esto encajaría muy bien en alguno de esos lugares. La estrofa está en dos acordes. Fa sostenido mayor y Do mayor. Pero fíjate que son dos acordes mayores y sin embargo no suena alegre, altisonante, sino que suena hasta melancólico. Y eso es gracias también a este acorde inicial que comienza con una cosa así. Y esto, que es bellísimo. Sí, quizás es esto, que hace Fa sostenido mayor con Maj 7 y ese descenso cromático del final para luego, por acordes descendentes, dejarnos ahí taciturnos e inquebrantables para ingresar en la estrofa, que son dos acordes. Hasta acá parece estar en Do sostenido mayor, una tonalidad bastante compleja para interpretar porque tiene muchas alteraciones, pero la sección más interesante, más bella hasta este momento, además de cuando ingresan los coros y las cuerdas, es esta parte. Este ascenso, que continúa, es lo que llamamos una cadencia rota. Cadencia se le dice a cualquier sección de finalización de una parte instrumental. Por ejemplo, esto uno hubiera esperado que fuera... Eso es una cadencia auténtica porque va del quinto al primero. Resuelve, cierra, pero esto es una cadencia rota porque le da continuidad, no resuelve enfáticamente, sino que pasa esto. Va al sexto grado, que es menor y que le da esta sensación de continuidad y lo reafirma, para luego ingresar al estribillo que vamos a escuchar a continuación. Hasta acá me encanta esto, es maravilloso. Please give it back. Hardcore del más puro calibre. Fíjate que esto es muy interesante, reafirma esta idea, pero vuelve a un acorde que le da continuidad. Y lo paradójico acá es que el acorde al que vuelve para darle continuidad es en realidad el acorde de resolución de la tonalidad en la que estamos, que es Do sostenido mayor. Porque pasa esto. Este acorde, que es donde debería reposar, da la sensación de que continúa. Es como si estuviéramos haciendo segundo, quinto, sexto, primero, la famosa progresión de anime, y luego hace algo como esto. Maravilloso. Escuchemos de vuelta y continuemos. Give it back.
baja todo y queda el piano con las cuerdas. Estrofa nuevamente. Muy relajada. Acá debería venir el ascenso. Repite. Y ahora sí. Sube. Y continúa. Qué hermoso piano. Se viene el segundo estribillo, ¿eh? El bajo, hermoso. ¡Ah, qué locura! Ok, vamos hasta acá. Me hizo acordar por momentos a la cantante nórdica Aurora cuando se introducen esos coros. Te recomiendo escuchar esto con auriculares porque vas a ver que ocurren muchas cosas de un lado y del otro. El piano decora bellísimamente. Yo no sé si puedo tocar con esta maestría, pero fíjate que se respeta, o mejor dicho, se repite lo que decíamos antes. Y esta parte donde asciende cromáticamente el bajo, que va desde el sol sostenido. Bellísimo. Esto para tocar en el piano o por un bajista queda muy pero muy bien porque nos da mucha astucia a la hora de tocar. Así que ahora volvimos desde el estribillo, pasamos a una sección instrumental y parece que fuimos hacia una parte C, que es esto nuevo. Hermoso. Fíjate esas terceras en las voces. Nuevo estribo. Estoy cansado de las modulaciones en la música japonesa. No hay una sola canción que no hayamos escuchado en el canal que no tenga una modulación. Basta. Chao. Bueno, vamos a ver hacia dónde modularon y cómo lo han hecho, porque fíjate que es muy subrepticia, aparece repentinamente. En principio ingresamos en el estribillo normalmente, pero después aparece un acorde que es muy brillante y que nos lleva a un cambio de tonalidad. Recordemos que modular es cambiar de tonalidad, cambiar la atmósfera sonora en la que estamos. Y pasa en todas las canciones. Creo que no hay una sola canción que hemos analizado en el canal que no tenga una modulación, lo cual lo hace muy interesante y muy difícil también de llevar a cabo. Además de que hay un cambio de compás raro, porque en la cuenta veníamos en 4x4, bien derechito, pero con mucha polirritmia de por medio, y acá de repente parece que hace ok, es como si hubiéramos modulado a Re mayor, segundo, quinto, sexto. Sí, pasamos de Do sostenido mayor a Re mayor, un semitono hacia arriba, pero recordemos que en la música, mientras más cerca está una tonalidad de la otra, por lo menos visualmente y sonoramente, en realidad está muy lejos. Bueno, sonoramente no está cerca, porque uno siente como este aliciente, este incremento repentino, que es una clase de modulación muy, no sé si habitual, no sé si es la palabra adecuada, pero sí que es muy usada. Modular un semitono hacia arriba porque le da un cambio de intensidad tremendo. Un medio tono o semitono o un tono entero hacia arriba da esta sensación de que crece tremendamente transportando todos los acordes hacia ahí. Entonces parece que hace la modulación directa desde el Fa sostenido mayor, clava un Re mayor para avisar que se fueron a otro lugar y arranca la nueva estrofa, el nuevo estribillo con los nuevos acordes, que sería el segundo de Re, que es Mi menor, quinto de Re, sexto de Re, Re. La misma progresión de anime que escuchábamos antes cuando hacía esto. Como comentábamos al principio, ahora está todo, pero en Re mayor. Hermoso. ¡Qué locura!
repite estribillo. Ok. Se va. Un re mayor final con novena. Pensemos que este final es como la introducción. El outro o coda que acabamos de escuchar con el piano es lo mismo que ocurría en la introducción, pero en la nueva tonalidad. Con lo cual ya no está en el fa sostenido mayor con el que arrancó, sino que ahora debería estar en sol max 7, porque es el cuarto grado de la tonalidad. Es decir, respeta la distancia interválica, la distancia entre un acorde y el otro, pero en la nueva tonalidad. Entonces, esto debe, si antes era... Ahora debería ser todo un semitono arriba, con lo cual debería quedarnos... Exactamente. Y repite. Y concluye con el descenso que habíamos visto antes. Hermoso. Me ha gustado muchísimo escuchar a esta banda o cantante, no sé si es el nombre de la banda o de la cantante simplemente, Ko Junie. Si lo estoy pronunciando mal, déjalo escrito debajo en los comentarios. Si te interesa que sigamos trayendo esta clase de bandas y creando esta clase de contenido, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, porque estos videos son completamente desmonetizados, así que podés colaborar con el canal para que sigamos trayendo esta clase de contenido. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre maravillosa música japonesa que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.